Muy buenas, mi nombre es Enrique Javier Manuel Feliciano y este día vengo presentando la cosmovisión mesoamericana. Este tema lo tomé principalmente porque me atrae mucho y pues sencillamente ha sido el que más logré entender a lo largo de todo este ciclo. Así que empecemos con esto. Los temas a tratar durante esta exposición van a ser el mito de los cinco soles, Seacatl, Topitzin Quetzalcoatl, el Popol Vuh y Huitzilopochtli. Todo esto siempre viniendo sobre la recta del Mesoamérica. Primero, pensemos, ¿qué es una cosmovisión? En la mayoría de casos, siempre van a ser figuras generales de la realidad que una sociedad va a ir creando basándose en las percepciones de sus antecesores e incluso relatos, mitos, leyendas para estos potenciarlos y utilizar ciertos factores en la creación de otras cosmovisiones o de otras creencias. Ahora, ¿qué es realmente la cosmovisión mesoamericana? Principalmente hay que entender qué es Mesoamérica, y no solamente es un concepto geográfico que abarcó unos cuantos años. Es una cultura y a lo largo ha sido un elemento histórico que a día de hoy permanece en algunos recintos. Bajo estos índices, la cosmovisión se caracterizaba por deidades creadoras, ofrendas exóticas y altares extravagantes a diversos dioses. Sobre todo, los fenómenos de la Tierra y el origen que no eran posibles de explicar. Ahora, ¿cómo surgía? Los fenómenos que no se le encontraba una explicación decían, debe haber un Dios, debe haber algo que lo controle, y le atribuían a un Dios diferente cada parte o cada objetivo que debe realizar. Eso también de orígenes del ser humano y la filosofía que estos manejaban, que como mencioné, eran aquellas que no pueden explicar. Algunas culturas que entre estas destacaban eran los aztecas, mexicas, teotihuacanes, toltecas, olmecas, etc. Entre estos eran polisteístas. Ahora, hablemos especialmente ya sobre una cosmovisión, el mito de los cinco soles. En contexto, esta cosmovisión nace del hecho de poder explicar cómo el ser humano se mantuvo en todo este lapso y cómo es que a día de hoy pues se mantiene con este ritmo y con lo que conocemos lo que hoy día es el sol y la luna. En este entran en juego dos grandes deidades, Quetzalcoatl y Tezcatlipoca. Ambos son el vivo reflejo de la rivalidad entre esas dos deidades, Quetzalcoatl como la serpiente emplumada y Tezcatlipoca como el espejo humeante. La luna. Esta se supone que surge en la quinta era, o el quinto sol. Fue resultado de que un dios se sacrificó en una fogata y se creó un segundo sol. Y los dioses, al ver que había dos soles y que estos no se movían, sabían que iban a quemar a la tierra en poco tiempo. Así que un dios agarra, sacrifica un conejo y le envía a ese sol, apagándolo y convirtiéndolo en una luna. Y si se dan cuenta, aquí existe una cierta relación con el mito de el conejo y el conejo y la luna. A fin de cuentas, reitero, son interpretaciones que al final de cuentas están en una misma historia. Son relatos que están todos en un mismo libro llamado Historia. Ahora, la quinta era, denominada también como el quinto sol, se supone que es nuestra era actual, que comenzó en 750 después de Cristo. Sucedió luego de que todos los dioses se sacrificaran, dando paso al sol y la luna. Ahora, esta cuarta era, se dice que duró 312 años, conocida como Sol de Agua, la creó Tezcatlipoca, y Quetzalcoatl, porque está enojado con él, hubo fuertes cataclismos y por consiguiente se generó un fuerte diluvio, convirtiendo al hombre en pez. La tercera era duró 364 años, conocido como Sol de Fuego, igual creado por Tezcatlipoca o el espejo humeante, y este igual bajo otros combates, conceptos, Quetzalcoatl logra derribarlo y se genera una lluvia de fuego ya que Tezcatlipoca se enojó demasiado que quiso acabar con la humanidad. Esto hizo que el hombre se convirtiera en guajolote. La segunda era, que duró 676 años, se le conoció como Sol de Viento. Esta fue creada por Quetzalcoatl y tras en el primer sol, Tezcatlipoca haber sido derrotado, quiso vengarse y tiró a Quetzalcoatl del sol, haciendo que cayera en la tierra y se generaran fuertes torbellinos y grandes ráfagas de viento, convirtiendo al hombre en mono.
ya que estos tenían que caminar en forma encorvada y subirse a los árboles para que no se hicieran daño. La primera era, que duró 676 años igual, se le conoce como Sol de Tierra. En esta era fue creado por el grandísimo espejo miente, o Tezcatlipoca. ¿Y qué sucede? Quetzalcóatl, por no querer mantener ese momento, decide igual otro combate, otro cataclismo. ¿Y qué sucede? Los jaguares del mundo empiezan a atacar a todos los habitantes por el mal equilibrio de la naturaleza. Cabe resaltar que este jaguar en ciertas culturas fue denominado como que era realmente una forma de Quetzalcóatl o era una interpretación de él. Por consiguiente, la bóveda celeste empezó a descender y por consiguiente a perder poder, haciendo que todo el equilibrio del mundo empezó a ir abajo. Y con esto casi se extingue la raza humana e incluso los dioses. Ahora, hablemos sobre la segunda. Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl, nuestro noble príncipe Uno Caña, serpiente emplumada, hijo del rey Mixcoatl, nube serpiente, y la princesa Chimalma. Este personaje se encuentra presente en infinidad de relatos, a veces contradictorios. Este relato nace del Códice Chimalpopoca, el cual cuenta los anales de Cuautitlán y la leyenda de los soles, donde también se sacó un poco del mito de los soles. Este texto y este códice fue obviamente puesto por una institución conocida como la Universidad Nacional Autónoma de México, o la UNAM, principalmente el Instituto de Historia. Esto para el público y cualquier tipo de referencia para tomar en cuenta las interpretaciones de estas historias. Y en los anales de Cuautitlán hay una cosa que resalta demasiado, principalmente sobre nuestro queridísimo Acatl. En el año 1 se dice que nació y que se fue llamado maestro principal por el sacerdote Uno Caña Quetzalcóatl. En un dato extra, en el romance se dice que su madre fue la llamada Chimalma, que concibió a este Acatl porque se tragó una piedra preciosa. En el año 9, Acatl averigua sobre su padre y con esta conciencia de 9 años busca a su padre en el viejo cementerio, encuentra los huesos, lo desentierra y va a enterrar estos huesos de su padre en Quilatzli, que es conocida como una casa real. El año 12, Acatl llega a Toyancingo, a lo que hoy será Hidalgo. Fabricó su casa con tablas verdes, el cual era su casa de ayunos, y creó un puente de colicanto, que se dice que a día de hoy este puente se permanece aún en este lugar. Hablamos sobre el Popol Vuh. El Popol Vuh es un relato épico basado en las leyendas de la extraordinaria civilización maya quiché, que habla sobre la creación del mundo y cómo los dioses, al momento de crear el mundo, le atribuyeron a cada pedazo de la tierra y del universo un objetivo, con tal de hacer que el ser humano viva plenamente y sea la forma perfecta de vida. También nos relata la creación y el crecimiento de los árboles y la vegetación, que precedió al hombre, y luego de los animales, a los cuales se les dio un parejo especial. Esto cabe resaltar que sucede porque el ser humano antes se creía que existían otras formas de vida y que ellos al llegar fueron los que conquistaron la tierra y que el mundo realmente era hecho para ellos. Y eso se ve así porque se piensa que en el Popol Vuh se dice también que el hombre fue creado 3 veces. Que primero se hizo un hombre de barro como prueba, que al poco tiempo murió por las lluvias. Luego se creó el hombre de madera, que al poco tiempo murió por el fuego y por el calor. Y por último, que el hombre actual que conocemos fue creado en base de mazorcas del maíz, siendo en su momento una cosecha sagrada, incluso para los propios mayas, el cual eran conocidos bajo esta agricultura de el maíz y una dieta casi siempre basada en puro maíz. Ahora hablemos sobre Huitzilopochtli, conocido como el dios de la guerra o el colibrí azul de la izquierda, o una traducción más literaria conocida como colibrí del sur. Fue la principal deidad de los mexicas, estaba asociado con el sol. Los aztecas lo que hacían era ofrecer sacrificios a Huitzilopochtli, y que como reitero, se hacían altares, ofrendas, juegos. ¿Por qué? Porque se le conocía como que era un dios arrogante y que este dios pedía lo mejor de lo mejor, si no, no iba a cumplir lo que tú le pedirías. Por ende,
se hizo el famoso juego de pelota y el tan famoso sacrificio a los mejores jugadores, ya que era un honor ser sacrificado para servir al dios. Estos sacrificios eran con intención de asegurar lluvia, por consiguiente, una buena cosecha y, como el nombre lo mencionaba, la victoria en diversas guerras que se presentaran a futuro o que tuvieran en el momento. Todo esto siempre bajo estas ofrendas, estos pensamientos que tanto se le atribuyeron al dios. Ahora, ya, aspectos finales y unas cosas para recordar. En retrospectiva, tenemos en cuenta que todos los protagonistas a lo largo de estas cosmovisiones son de culturas mesoamericanas. Y con ello, las deidades son provenientes de los fenómenos y de los aspectos de la naturaleza que eran fáciles de atribuir para evitar el uso de logística o el uso de investigaciones, ya que no se contaba con el conocimiento necesario para pensarlo. Los antagonistas, dentro de cada creencia, era el antagonista la contraparte de lo que en su presente era un dios. Esto siempre fue bajo interpretaciones. Por ejemplo, Quetzalcoatl y Tezcatlipoca, la serpiente emplumada y el espejo humeante, que son estos gran antagonistas que son como el yin y el yang, por dar un ejemplo. Aspectos secundarios es que dentro de esto otras culturas también fueron basadas sus interpretaciones para usarlas y crear estos relatos. Por ende es que muchas de estas historias pueden tener incluso características muy similares, a veces pensando que son lo mismo. Bueno, como siempre en la vida va a haber estas diferencias y estos choques. Como en Asia, por ejemplo, unos años antes se dio la leyenda del conejo y la luna, y una mujer que fue al cielo para lo que sería vivir en una bóveda celeste, o en una jaula celestial, se le conoció a ella. Y bueno, eso es todo por mi parte, maestra. Agradezco mucho la atención y espero que pues me ponga este 10 que tanto quiero. Espero que haya sido de su agrado. Un saludo, un abrazo y nos vemos en el siguiente, maestra. Adiós.